¿Cómo? Bienvenidos a la clase de Fisiología de Páncreas Endocrino. Soy el profesor Oscar Manuel Rueda Ochoa, médico internista, profesor asociado del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. En primera instancia, mis queridos estudiantes, deben ustedes haber revisado previamente la anatomía de esta glándula que es el páncreas. Y si la revisaron en este momento, deben recordar que el páncreas es un órgano retroperitoneal y que tiene doble componente. Un componente que es un componente exocrino, que es el principal, el cual está relacionado con todas las funciones digestivas para carbohidratos, lípidos y proteínas en nuestro cuerpo, y tiene un componente también endocrino que será el motivo de nuestra charla del día de hoy. Recuerden que el páncreas está muy en relación con el duodeno, de hecho está abrazado o está siendo abrazado por el duodeno, en especial por la segunda porción del duodeno. Aquí tenemos la cabeza del páncreas y esta es la cola del páncreas. Muy bien. Nos centraremos en el páncreas endocrino, sin embargo, vale la pena recordar, como les había mencionado, que el páncreas tiene doble función, función exocrina y función endocrina. En cuanto al páncreas exocrino, hemos mencionado que es el principal componente de todo el páncreas y cobija cerca del 80 al 85% de la totalidad del páncreas es realmente páncreas exocrino. Este páncreas exocrino tiene una unidad glandular exocrina que son los acinos, y estos acinos están compuestos por las células acinares y las células centroacinares. Las células acinares son cilíndricas o piramidales con un citoplasma basófilo y con gránulos secretorios. Y las células centroacinares son cuboides o planas, pálidas y dan origen a los conductos pancreáticos. Estos conductos pancreáticos a su vez están tapizados por células ductales de los conductos pancreáticos. Y a lo que venimos, el páncreas endocrino. La unidad glandular endocrina son los islotes de Langerhans. El número aproximado de islotes de Langerhans en el páncreas es cerca de 1.000.000 de islotes de Langerhans. Estos islotes tienen un diámetro entre 100 a 200 micrómetros y está compuesto cerca de 3.000 células. Si vamos a esos islotes de Langerhans, y los invito a que viajemos a esos islotes, van a encontrar ustedes que en esos islotes tenemos 4 tipos de células. Las células beta, las células alfa, las células delta y las células F, que se le llaman también células WP porque producen el polipéptido pancreático. De hecho, recordemos que las células beta producen la insulina, las células alfa el glucagón, las delta la somatostatina y las células F el polipéptido pancreático. Hay también dos tipos secundarios de células como las células D1 y las células enterocomorafines. De todas las células del páncreas, tanto las células beta y alfa combinadas las dos representan casi el 85% del total de las células de los islotes de Langerhans. Una imagen vale más que 1.000 palabras y entonces en esta bonita imagen podemos observar en amarillo, tenemos acá los islotes de Langerhans que les he mencionado y en azul tenemos las células acinares del páncreas. Fíjense que estas células acinares del páncreas son más numerosas y estas células acinares del páncreas terminan formando el ducto pancreático que termina en el conducto intralobulillar. Estos islotes o células acinares del páncreas son las encargadas de la parte exocrina del páncreas que veremos en su momento cuando hablemos de fisiología digestiva. Lo que nos atañe ahora son las células de los islotes de Langerhans. Si ustedes se dan cuenta, estos islotes de Langerhans están constituidos por las células beta, alfa, delta y las F polipéptido pancreático. Y fíjense que estos islotes de Langerhans están llenos a su vez de capilares. Hay muchos capilares que son los que van a recolectar todas estas secreciones de estas células de los islotes específicos y van a llevar esta secreción hormonal hacia la sangre. Si vemos entonces un islote de Langerhans, vemos que hay células predominantemente betas que producen insulina,
Le siguen las células alfa, que producen glucagón. Si ustedes se dan cuenta, las células beta están más ubicadas en el centro del islote, las alfa están más ubicadas en la periferia. Y tenemos células delta, que son las que producen somatostatina, y muy escasamente, tan escaso que aquí no están mencionadas, están las células F, que producen el polipéptido pancreático. Cada una de estas células tiene una característica especial y aquí las vamos a destacar. Las células beta, como les había mencionado, están en el centro del islote. Son las encargadas de producir la insulina. Esta insulina que tiene un peso molecular de cercano a 6.000 Daltons y que tiene como función principal disminuir los niveles séricos de glucosa en el plasma. Tenemos las células alfa que, como acabamos de observar, están más ubicados en la periferia del islote. Son las encargadas de producir el glucagón, hormona que tiene un peso molecular cercano a 3.500 Daltons, y en términos generales el glucagón hace lo contrario a la insulina. El glucagón aumenta los niveles séricos de glucosa en el plasma. Tenemos las células delta, que están ahí en el intermedio entre las beta y las alfa. Produce la somatostatina, que tiene un peso molecular cercano a los 1.640 Daltons. Y esta somatostatina es muy importante porque es un inhibidor principal de la liberación de las hormonas endocrinas y exocrinas también. Y además reduce las contracciones del tubo digestivo y de la vesícula biliar. Y por último tenemos las células F que producen el polipéptido pancreático. Están dispersas en la periferia del islote, son las menos frecuentes. Producen esta sustancia que es el polipéptido pancreático, que tiene un peso molecular cercano a los 4.200 Dalton y también es un inhibidor de las secreciones exocrinas del páncreas. Hablemos de la insulina, producida por estas células beta. La insulina, como les había mencionado, es una hormona proteica con cerca de 6.000 Dalton de peso molecular. Está formada por dos cadenas de aminoácidos unidas por un puente disulfuro y obviamente esta insulina se libera no directamente en forma de insulina, sino en forma de proinsulina. Esta proinsulina no tiene actividad insulínica importante y debe clivarse para terminar formando la insulina. La mayor parte de la insulina secretada circula libremente en el plasma, pero tiene una vida media biológica muy corta, de 3 a 5 minutos. La insulina tiene que unirse a su receptor de insulina, pero hay parte de la insulina que no se une a sus receptores y al no unirse a sus receptores es degradada por enzimas como insulinasas que se ubican principalmente a nivel del hígado, y también encontramos estas insulinasas en el riñón y en el músculo esquelético. Una imagen vale más que 1.000 palabras. Y dado esto, aquí tenemos la molécula de insulina, en donde habíamos mencionado que tenía un doble enlace disulfuro, dos dobles enlaces disulfuro a este lado y a este lado. Entonces aquí tenemos la cadena alfa o cadena A y la cadena B de la insulina, y tenemos el péptido C o péptido conector que está aquí en esta parte periférica, y toda esta unión del péptido C más esta cadena de insulina forma lo que se llama la proinsulina. O sea que la insulina es liberada de las células beta de los islotes pancreáticos en forma de proinsulina. Y las insulinasas lo que hacen es clivar esta molécula a este nivel y a este nivel para liberar a la insulina del péptido conector que se llama el péptido C. Casi que podríamos decir que por cada molécula que termina circulando de insulina hay una molécula de péptido C. O sea que el péptido C es un marcador importante de la secreción endógena de insulina. En cambio, cuando un paciente se inyecta insulina, lo que inyecta es esta molécula con cadena A y cadena B. En pocas palabras, se inyecta solamente insulina, pero la insulina exógena no tiene péptido C. Este dato es muy importante para saber si el paciente, sus niveles de insulina son propios o son exógenos. Cuando los niveles de insulina son propios, están relacionados con los niveles de péptido C.
Cuando los niveles de insulina son exógenos, porque el paciente se está aplicando insulina, tendremos entonces mayor cantidad de niveles séricos de insulina comparado con el péptido C. Muy bien. En cuanto a la síntesis de insulina, la síntesis de insulina que se produce en las células beta obviamente requiere de múltiples estímulos que favorezcan la síntesis de la misma, y el principal estímulo para las células beta que produzcan insulina son los niveles séricos de glucosa. A mayor concentración en los niveles séricos de glucosa, mayor estímulo para que se sintetice la insulina. Esta glucosa que está en el plasma es capturada por unos transportadores de glucosa que están en las células beta, que son los GLUT2. Estos GLUT2 estimulan la síntesis de la insulina en forma de preproinsulina, que después se convierte en proinsulina y que termina después liberándose por los gránulos secretorios hacia la circulación periférica. Para esta liberación de estos gránulos se requiere la entrada de calcio a la célula beta, que empuja a estas vesículas de proinsulina para que se liberen en la periferia y posteriormente se cliven y formen lo que corresponde a la insulina y a la molécula del péptido C. 1 molar, o sea, por cada molécula que termina siendo liberada de insulina, se libera una molécula de péptido C que se cliva periféricamente. Entonces vemos que existen procesos de traducción del ARN, posteriormente se forman prehormona insulínica, después se forma la proinsulina y después se empaqueta y posteriormente se libera. Aquí vemos un aspecto importante y es el mismo esquema paso a paso, observando unos detalles adicionales, como la glucosa se une a los receptores GLUT2 en las células beta, como esta glucosa en un momento determinado activa una serie de mecanismos intracelulares que terminan produciendo ATP que cierra los canales de potasio, y al cerrar los canales de potasio se produce una despolarización. Esta despolarización favorece la entrada de calcio por los canales de calcio, que es el que termina a la larga empujando las vesículas que tienen la proinsulina hacia la periferia para que se libere en forma de insulina y péptido C. ¿Qué factores, además de la glucosa, pueden estar afectando la secreción de insulina? Tenemos factores que estimulan la secreción de insulina y tenemos factores que inhiben la secreción de insulina. Dentro de los factores que estimulan la secreción de insulina está, como les decía, el más importante, el aumento en las concentraciones plasmáticas de glucosa. Pero también el aumento en las concentraciones plasmáticas de aminoácidos y en las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos y cetoácidos son estímulos que también aumentan la liberación de insulina. El mismo glucagón es un estimulante de la liberación de insulina. El cortisol estimula la liberación de insulina o la secreción de insulina. El péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, el GIP. Este péptido insulinotrópico dependiente de glucosa también estimula la liberación o secreción de glucosa. Los niveles séricos de potasio estimulan la liberación de glucosa. Estímulos vagales mediados por la acetilcolina también estimulan la liberación de insulina, igual que y el potasio también, que estimula la liberación de insulina. Las sulfonilurias, que son medicamentos para el manejo de la diabetes. Estos medicamentos para el manejo de la diabetes estimulan, obviamente, o cumplen su efecto, estimulando en las células beta la secreción de insulina. Y en los pacientes obesos, la obesidad es un factor que lleva a la estimulación de la liberación de insulina, ejerciendo un estado hiperinsulinémico en el paciente. Factores que inhiben la liberación de insulina. Obviamente, si uno tiene una dieta baja en glucosa, esto va a disminuir la liberación de insulina. Un ayuno prolongado disminuye la liberación de insulina. El ejercicio físico también, sobre todo aeróbico, disminuye la liberación de insulina, o sea, es un factor inhibitorio. La somatostatina, que acabamos de decir que es una hormona predominantemente inhibitoria, está inhibiendo la liberación de insulina.
Y algunos agonistas alfa-adrenérgicos y el diazóxido son factores que pueden inhibir la liberación de insulina. La insulina tiene su receptor, y ese receptor de la insulina que ustedes están observando acá, este receptor de la insulina tiene 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Las unidades alfa están unidas por un puente de disulfuro y las unidades beta, cada una de ellas está unida a la unidad alfa también por un puente de disulfuro. Entonces, fíjense cómo es la complejidad en la estructura de este, que es el receptor de la insulina. Y aquí están los sitios de unión de la insulina en su receptor. Entonces, muy importante, en forma esquemática, tenemos unidades beta que están ancladas dentro de la membrana plasmática y tenemos unidades alfa que están viendo la cara exterior de esta célula, donde en estas unidades alfa está el sitio de unión para la insulina. Las unidades beta además tienen tirosincinasa, que obviamente va a activar mecanismos de segundo mensajero después de que la insulina se une a este sitio en el receptor. Entonces, ¿qué ocurre o cuáles son los mecanismos de acción o lo que ocurre cuando esta insulina se une a su receptor? Estos receptores que están aquí en la parte de la membrana, la unión de la insulina con los receptores va a generar un proceso de señalización intracelular. Un proceso de señalización intracelular donde están involucrados fenómenos de translocación de unidades transportadoras de glucosa, que son los famosos GLUT, y estos GLUT van a terminar generando, obviamente, los transportadores de glucosa, que es el fenómeno final fundamental de la insulina. La insulina termina por todos estos procesos intracelulares sintetizando estos transportadores de glucosa. Y estos transportadores de glucosa son diferentes según su distribución tisular y tienen diferente afinidad por la glucosa e sensibilidad a la insulina, pero pueden ubicarse en todos los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los transportadores tipo GLUT4 están en los miocitos y en los adipocitos. Los transportadores GLUT2 están en los hepatocitos y en las células beta de los islotes. Y estos son los que son los más importantes transportadores de glucosa. A la larga, la insulina, al ejercer su efecto intracelular de señalización intracelular, su producto final es sintetizar transportadores de glucosa. ¿Para qué? Para facilitar el ingreso de glucosa a los diferentes tejidos. Ahora bien, este favorecimiento de la captación, almacenamiento y uso de glucosa por los tejidos se observa en todos los tejidos de nuestro cuerpo, pero hay 3 órganos o tejidos donde más se observa este efecto. A nivel del músculo esquelético, a nivel del hígado y a nivel del tejido adiposo. Esta facilitación de la captación de glucosa que hemos visto que es dada o mediada porque la insulina estimula la síntesis de estos transportadores GLUT de glucosa, lleva a que los niveles séricos de glucosa en el plasma disminuyan. Además de esto, la insulina promueve que esta glucosa se almacene en los tejidos, luego promueve la glucogenogénesis, o sea, la formación de glucógeno a nivel muscular y a nivel hepático. Entonces promueve la síntesis de glucógeno para que esta glucosa se almacene en forma de glucógeno. Pero no solamente la insulina tiene que ver con los carbohidratos, con la glucosa, también tiene que ver con los lípidos. Y la insulina favorece la síntesis y el depósito de lípidos en los tejidos, específicamente en el hígado y en el músculo, y facilita la síntesis y depósito de proteínas. O sea que la insulina me ayuda a entrar a las células, glucosa, me ayuda a entrar a la célula, ácidos grasos, lípidos, y me ayuda a entrar en las células, aminoácidos, todo esto como fuente primaria para generar nuevos productos biológicos orgánicos. Si aquí lo queremos resumir, las principales acciones de la glucosa y su efecto en la sangre, podríamos ver acá la acción de los principales efectos de la insulina, y su efecto sobre las concentraciones en sangre. Podríamos ver aquí la acción de la insulina y aquí el efecto en la concentración en sangre. Por ejemplo,
La insulina aumenta la captación de glucosa al interior celular. Al aumentar la captación de glucosa al interior celular, obviamente disminuye las concentraciones de glucosa en sangre. Además, esta glucosa que ingresa se estimula para que se almacene en forma de glucógeno. Luego aumenta la formación de glucógeno, disminuye la glucogenólisis, o sea, no deja que se destruya el glucógeno, sino más bien lo almacena, disminuye la gluconeogénesis, o sea, evita que se produzca glucosa a partir de otras fuentes primarias como los aminoácidos, y entonces es muy importante el papel que desempeña la insulina para el manejo de la glucosa. La saca de la sangre, la lleva al hígado y a los músculos y al tejido adiposo y favorece que se acumule en forma de glucógeno e inhibe la liberación o destrucción de glucógeno e inhibe la síntesis de glucosa a partir de otras sustancias como los aminoácidos, o sea, disminuye la gluconeogénesis. Pero también la insulina no solamente hace esto con la glucosa y los carbohidratos, sino que con las proteínas aumenta la síntesis de proteínas, o sea, la insulina es un anabolizante, aumenta la síntesis de proteínas. Y al aumentar la síntesis de proteínas lo hace llevando aminoácidos desde el plasma hacia los diferentes tejidos, en especial el tejido muscular y el tejido hepático. Entonces, esto hace que se disminuyan las concentraciones de aminoácidos en la sangre. También la insulina aumenta la sedimentación de grasa, o sea, aumenta el acúmulo de grasa en los tejidos, por ende disminuye los ácidos grasos en la sangre. Ella disminuye la lipólisis, disminuye la destrucción de los lípidos en los tejidos y obviamente disminuye los cetoácidos en sangre. Y aumenta la captación de potasio al interior celular. La insulina lleva o saca potasio del plasma y lo lleva al interior celular. Luego, los niveles de potasio en plasma se disminuyen por acción de la insulina. Aquí tenemos los tres principales órganos de acción de la insulina, aunque debemos ser conscientes que la insulina actúa en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Sin embargo, el efecto predominante se ve aquí en el hígado, se ve aquí en el tejido adiposo y se ve aquí en los músculos. En rojo es estimulación y en negro, en líneas discontinuas, es inhibición. Al final de todo este fenómeno, la insulina va a disminuirme en el plasma los niveles séricos de glucosa, los niveles séricos de ácidos grasos libres, los niveles séricos de cetoácidos y los niveles séricos de aminoácidos. Si ustedes se dan cuenta, la insulina estimula que la glucosa entre al músculo, estimula que la glucosa entre al hígado y estimula que la glucosa entre al tejido adiposo. ¿De dónde venía esta glucosa? De la sangre periférica, del plasma sanguíneo. Luego, el efecto de la insulina, cuando introduce glucosa al músculo, glucosa al hígado y glucosa al tejido graso, es que disminuye los niveles séricos de glucosa plasmática. Obviamente aquí se está activando para que se produzca glicólisis y para que se produzca glucogénesis, o sea, formación de glucógeno a partir de la glucosa. Son estímulos que están siendo positivos dentro del hígado. Pero la insulina también habíamos dicho que a nivel de aminoácidos favorece la captación de aminoácidos hacia el músculo, que es muy importante para la síntesis de proteínas, y lo otro importante, favorece el acúmulo de ácidos grasos libres, de lípidos, hacia el tejido adiposo. Entonces son elementos importantes con que la insulina está jugando un papel importante en su función. Dejando de un lado la insulina, vámonos al glucagón, que es otra de las hormonas del páncreas endocrino. El glucagón habíamos comentado que es un polipéptido que tiene un peso cercano a 3.500 daltons. Es una cadena de 29 aminoácidos que resulta de la proteólisis de una prohormona y es un regulador importante del nivel de glucosa. Él tiene como función lo contrario a la insulina. Si la insulina tenía como función remover la glucosa del plasma sanguíneo y llevarlo a los tejidos, bajándome los niveles séricos de glucosa en la sangre, el glucagón hace lo contrario, me aumenta los niveles séricos de glucosa en la sangre. Ahora bien, su secreción se inhibe por la hiperglicemia. La hiperglicemia me inhibe la secreción de glucagón
Y el glucagón, su secreción se aumenta por el ejercicio y por el aumento de aminoácidos en sangre. Como les he mencionado, el principal efecto metabólico del glucagón es aumentar los niveles séricos de glucosa en el plasma. Para ello, para lograr aumentar los niveles séricos de glucosa en el plasma, promueve dos procesos. Uno, promueve la destrucción del glucógeno hepático y muscular, sobre todo el hepático, o sea que promueve la glucogenólisis, destruyendo glucógeno hepático y liberándolo en forma de glucosa en la sangre. Y otro, que favorece la síntesis de nueva glucosa a partir de otras fuentes primarias como los aminoácidos, fenómeno llamado la gluconeogénesis hepática. Entonces, al favorecer la gluconeogénesis hepática, está aumentando los niveles séricos de glucosa en el plasma. En cuanto a la secreción de glucosa, hay estímulos que favorecen su liberación y hay estímulos que inhiben su liberación. La condición normal de glucosa es la señal fisiológica fundamental. Aquí los niveles bajos de glucosa en sangre son el estímulo más importante que lleva a la liberación de glucagón. O sea, la hipoglicemia es el factor más importante para estimular la liberación de glucagón. Lo contrario, que es la hiperglicemia, estaría inhibiéndola. Entonces, dentro de los estimulantes, además de esta hipoglicemia, tenemos los aminoácidos, el cortisol, el ejercicio, las infecciones, los estimuladores beta-adrenérgicos y la acetilcolina. Todos estos son factores estimulantes de la liberación de glucagón. Y los factores inhibidores son la misma insulina. La insulina inhibe la liberación de glucagón, la secretina, la somatostatina, las cetonas y los estimulantes alfa-adrenérgicos. Esos son estímulos que me están inhibiendo la liberación de glucagón. Si los queremos resumir en gran medida, los factores que estimulan la liberación de glucagón son el ayuno prolongado y por ende la hipoglicemia, aquí disminución de la concentración de glucosa, el aumento de las concentraciones de aminoácidos, sobre todo arginina en el plasma, la hormona colecistocinina estimula la liberación de glucagón, los agonistas beta-adrenérgicos estimulan la liberación de glucagón y la acetilcolina. Y estímulos que inhiben la liberación de glucagón son la propia insulina, la somatostatina y un aumento en las concentraciones de ácidos grasos y de cuerpos cetónicos o cetoácidos son estímulos que inhiben la liberación de glucagón. Ya habíamos mencionado, pero queremos hacer más énfasis para resumir el efecto del glucagón. El glucagón entonces me lleva a aumentar los niveles séricos de glucosa, hace lo contrario que la insulina. ¿Cómo logra el glucagón aumentar los niveles séricos de glucosa? Por un lado, aumenta la glucogenólisis, o sea, la destrucción del glucógeno hepático para liberar glucosa. Esto lleva a aumentar la concentración de glucosa en sangre. También aumenta la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de otras fuentes primarias como los aminoácidos. Esto lleva a que aumenten los niveles séricos de glucosa en sangre. Aumenta la lipólisis. El glucagón aumenta la lipólisis, destruye lípidos en mi cuerpo acumulados en tejido graso y entonces aumenta la liberación de ácidos grasos en sangre. Y aumenta la formación de cetoácidos, aumentando los cetoácidos en sangre, y si se exceden pueden llevar a una cetoacidosis diabética, estos cetoácidos que se liberan en sangre. Entonces, vemos acá cómo en un momento determinado el efecto del glucagón sobre las concentraciones en sangre va a generar un incremento en cetoácidos, un incremento en ácidos grasos, un incremento en glucosa fundamentalmente, como en un momento determinado la degradación del glucógeno, la glucogenólisis, se activa con el glucagón, liberando más glucosa en el tejido periférico, y obviamente como en un momento dado está generando, favoreciendo lipólisis con liberación de ácidos grasos y con potencial formación de cetoácidos en un momento determinado. Y como captura aquí aminoácidos a nivel del hígado. Con respecto al metabolismo del glucagón, debemos mencionar que el glucagón tiene una vida media biológica en la circulación de más o menos 5 a 10 minutos.
se degrada principalmente en el hígado, y el glucagón se secreta en la vena porta y alcanza la circulación hepática antes de llegar a la circulación periférica. Por eso, como se libera a nivel de la vena porta y alcanza primero el hígado, es que el hígado es el encargado inicial de degradarlo. Ya después de que ha pasado por la fase hepática, pues los niveles de sangre periférica son niveles relativamente bajos por la degradación que puede ocurrir a nivel del hígado. Pero no solamente se degrada en el hígado el glucagón, también se degrada en el riñón. Y en la insuficiencia renal existe una importante elevación de los niveles séricos de glucagón, porque obviamente el riñón no logra degradar el glucagón que debería degradar. La otra hormona, acuérdense que el glucagón producido en las células alfa, ¿no? La insulina producida en las células beta. La otra hormona del páncreas endocrino es la somastostatina, producido en las células delta. Es un polipéptido que tiene un peso aproximado de 1600 daltons, tiene una cadena de solamente 14 aminoácidos en su constitución. Su secreción se incrementa tras la ingesta de alimentos, tras el incremento de la glucosa sanguínea, tras el aumento de aminoácidos, ácidos grasos a nivel plasmático y el aumento de las hormonas gastrointestinales. En general, la somastostatina es una hormona inhibitoria, predominantemente inhibitoria. Miren que reduce la secreción de insulina, reduce la secreción de glucagón, reduce la secreción y absorción digestiva, reduce la motilidad gástrica, duodenal y biliar. O sea, si lo pensamos, es un inhibidor completo de funciones secretoras a otros niveles. Muy importante que siempre que piensen en somastostatina, piensen en una hormona inhibitoria con amplio efecto inhibidor. Y por último, el polipéptido pancreático producido en las células F, llamado PP, polipéptido pancreático, es un polipéptido de 4200 Dalton, con una cadena de aminoácidos cercana a 36 aminoácidos, y es una hormona importante en la autorregulación de la función secretora, tanto endocrina y exocrina. Tiene efectos sobre los niveles de glucógeno hepático y secreciones gastrointestinales. La secreción de polipéptido pancreático se incrementa después de la ingesta de alimentos ricos en proteínas, del ayuno, del ejercicio, de la hipoglicemia. Y se disminuye a causa de la somastostatina que lo está inhibiendo y a causa de la aplicación de glucosa intravenosa. Muy importante invitarlos a ustedes, mis queridos estudiantes, a que visiten YouTube y traten de buscar la configuración tridimensional de estas hormonas. Aquí vemos la insulina, aquí vemos el glucagón y aquí vemos la somastostatina. Entonces hay sitios en la web donde ustedes pueden observar y pueden encontrar y se pueden maravillar con este mundo de las hormonas polipeptídicas y formadas a partir de aminoácidos y cómo es la estructura molecular de estas hormonas. Si queremos hacer un gran resumen, todas estas 4 hormonas son muy importantes, pero las 2 más importantes son la insulina y el glucagón. Y este diagrama nos permite hacer un gran resumen de las 2. Páncreas endocrino, insulina versus glucagón. Insulina, producida en las células beta. Tiene como funciones sobre carbohidratos, lípidos y proteínas. Sobre carbohidratos, facilita y estimula la captación de glucosa sanguínea. Y entonces me baja los niveles séricos de glucosa. Aumenta la glucólisis a nivel hepático de los carbohidratos. Aumenta la glucogénesis, o sea, la formación de glucógeno, o sea, almacena la glucosa en forma de glucógeno, tanto en el hígado como en los músculos. E inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis, o sea, inhibe la producción de glucosa a partir de otras sustancias como los aminoácidos y inhibe la destrucción de glucógeno. A nivel de los lípidos aumenta la lipogénesis, inhibe la lipólisis y activa la lipoproteína lipasa. Y a nivel de las proteínas transporta más aminoácidos a la célula y aumenta la traducción y transcripción, aumentando síntesis de proteínas, disminuye el catabolismo proteico y la gluconeogénesis. Entonces, definitivamente, este es el gran resumen que podemos hacer de los efectos de la insulina. Y de los efectos del glucagón.
que es predominantemente un fenómeno opuesto al anterior. El glucagón es producido en las células alfa y tiene efectos sobre carbohidratos, lípidos y proteínas. Sobre carbohidratos aumenta la glicemia en el plasma, es hiperglicemiante. Estimula la glucogenólisis, o sea, la destrucción de glucógeno tanto hepático como muscular. Inhibe la glucogénesis, o sea, inhibe la producción de glucógeno. Y estimula la gluconeogénesis, o sea, estimula la producción de glucosa a partir de otras sustancias como los aminoácidos. En los lípidos estimula la lipólisis, inhibe la lipogénesis y estimula la cetogénesis, o sea, la formación de cuerpos cetónicos. Y a nivel de las proteínas estimula la gluconeogénesis a partir de proteínas que se forme glucosa. Por último, no podemos dejar el capítulo de fisiología endocrina del páncreas sin mencionar la diabetes mellitus, porque la diabetes mellitus es la más importante enfermedad relacionada con una alteración en la fisiología, específicamente en la producción de insulina y en la capacidad de captación de la glucosa en los diferentes tejidos. Entonces, la diabetes mellitus es un grupo de trastornos crónicos del metabolismo de los carbohidratos, pero también afecta al metabolismo de las grasas y proteínas. Metabólicamente se puede distinguir por un déficit en la síntesis de insulina y o un defecto en su acción a nivel tisular porque no hay receptores periféricos adecuados para la insulina. Al no poder producirse una buena cantidad de insulina o no poder funcionar en forma adecuada la insulina en los tejidos porque no tiene una adecuada expresión y función de los receptores, esto lleva a que el uso de los carbohidratos en los diferentes tejidos disminuya. O sea, los carbohidratos no pueden ingresar ni al músculo esquelético, ni al hígado, ni al tejido graso. Y entonces se produce hiperglicemia. Se queda el azúcar confinada en el plasma, aumentando sus niveles séricos, y esto se llama hiperglicemia. También esta falta de insulina o de su acción lleva a que se aumente la utilización de grasas y se aumente la utilización de proteínas como fuente energética adicional para compensar la energía que no se puede obtener por la falta de glucosa en los tejidos, dado que no hay insulina, se queda esa glucosa en exceso en el plasma. Y esta diabetes puede terminar generando complicaciones en los pacientes a largo plazo. Empieza a generar problemas vasculares, vasculopatías, tanto en los grandes vasos como en los pequeños vasos. Empieza a producir daño a la larga en el riñón, en los ojos, en los nervios, con la famosa polineuropatía diabética. Y obviamente a nivel de vasos sanguíneos debemos hablar de que acelera la aterosclerosis sistémica y también cardiovascular y aumenta el riesgo de infartos y muerte súbita en estos pacientes. A medida que lleva más años la persona con este problema, se expone más a esta alteración en los niveles de insulina o en su función, pues se genera mayores riesgos, mayores complicaciones en los pacientes. Hay dos tipos de diabetes. En general hay muchos otros más, pero los dos más grandes grupos son la diabetes primaria o diabetes tipo relacionado con defecto específico a nivel de la insulina y de sus receptores. Esta diabetes primaria, dada por un daño a nivel del páncreas endocrino, puede subdividirse en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la famosa llamada también diabetes mellitus insulino dependiente, o con sus siglas en español DMID. Esta diabetes tipo 1 es dada porque la persona tiene predominantemente una enfermedad autoinmune en donde anticuerpos atacan a las células de beta de los islotes de Langerhans y las destruyen. Y entonces, si yo no tengo células beta, yo no puedo producir insulina. Entonces, esta diabetes tipo 1 es predominantemente una enfermedad autoinmune. Se da en gente joven, por debajo de los 20, 30 años, y no es heredable, no tiene mayor componente de herencia como tal. No se sabe la causa específica por la cual un paciente termina produciendo anticuerpos que destruyen a sus células beta. Hay varias teorías, algunas dicen que es un proceso de un contacto con un virus
y que en la cápside o en la superficie de ese virus existen proteínas que se parecen o que comparten características antigénicas con las células beta y que el organismo, al montar la respuesta inmune para atacar a ese virus, produce anticuerpos que terminan siendo similares a las células beta y termina destruyendo las células beta. Esta es una teoría que hay, pero hay alguna evidencia, pero no está totalmente confirmada. Lo cierto es que la diabetes tipo 1 da en gente joven, no tiene componente heredofamiliar, son personas delgadas predominantemente y son personas que para su manejo requieren estrictamente que se les dé insulina. En cambio, la diabetes tipo 2, que se llamaba como diabetes no insulino dependiente, con estas siglas en español, fundamentalmente tiene que ver con un defecto en que las células beta sí tienen insulina, pero no son capaces de liberar la insulina. O sea, hay problemas en la secreción de insulina por parte de las células beta. También se dice que puede estar relacionada con que a su vez puede haber resistencia periférica a la insulina. ¿Qué significa? Que puede que los tejidos no tengan funcionando en forma adecuada los receptores para la insulina. Entonces, el paciente con una diabetes tipo 2 tiene insulina acumulada en su páncreas, no la puede liberar y además puede tener trastornos en los receptores para esa insulina en los tejidos periféricos y no responden esos receptores a la insulina. Estas son predominantemente los dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2, para diabetes primaria. Pero hay diabetes secundaria, en donde el problema es que se pueden producir aumentos en los niveles séricos de glucosa por otras situaciones diferentes a la insulina. Por ejemplo, vimos ya que tumores suprarrenales que producen mucho cortisol, el síndrome de Cushing, ya sea que se esté produciendo como síndrome o como enfermedad de Cushing, dependiendo de que tengas un tumor en la hipófisis productor de ACTH o que tengas un tumor en la suprarrenal productor de excesivo de cortisol. Estos dos terminan generando aumentos en los niveles séricos de cortisol y terminan generando aumento de la glicemia con diabetes, que es una diabetes secundaria, que no es una diabetes mellitus primaria. También vimos que los excesos en hormona de crecimiento pueden terminar produciendo diabetes. Entonces, estos pacientes con acromegalia pueden tener a la larga una posibilidad de desarrollar diabetes. Fármacos que pueden favorecer también el aumento de los niveles séricos de glucosa. Entonces tenemos los glucocorticoides que se dan exógenamente en los pacientes para manejar fenómenos inflamatorios. Entonces pacientes asmáticos, pacientes con lupus, pacientes con trasplante que le dan estos medicamentos para bajar la inmunidad, pueden como consecuencia final terminar aumentando los niveles séricos de glucosa y producir una diabetes. Pero no es una diabetes mellitus por insulina, sino es una diabetes por cortisol, por glucocorticoides. El síndrome de Down puede favorecer también el desarrollo del aumento de los niveles séricos de glucosa. El embarazo, en algunas mujeres, el embarazo con esa lluvia o carga hormonal puede terminar generando la diabetes mellitus gestacional. Y obviamente si hay una extirpación quirúrgica del páncreas por cáncer de páncreas, una de las complicaciones del cáncer de páncreas que termina generando necesidad de extirpación de la gran parte de la glándula pancreática es que el paciente puede terminar desarrollando diabetes. Si nos vamos a la diabetes primaria, la diabetes dada por problemas con la insulina, vamos a mirar entonces algunas características clínicas, cómo es el peso del paciente, cómo es el componente hereditario y qué pasa en los islotes de Langerhans. Vamos con la diabetes tipo 1 y con la diabetes tipo 2. Dijimos que la diabetes tipo 1 es una enfermedad que inicia en gente joven, antes de los 20 años de edad, en el cual hay una presencia de anticuerpos contra los islotes de Langerhans, específicamente contra las células beta. Entonces, esto lleva a una destrucción de las células beta, por ende, la insulina en plasma es muy baja. Este paciente no produce insulina, no tiene insulina o tiene niveles demasiado bajos. Obviamente, aquí hay presencia de anticuerpos contra las células beta, como hemos mencionado,
y es una condición que se considera potencialmente autoinmunitaria. El paciente se va a manifestar con poliuria, polidipsia y polifagia. Es un paciente que vive con hambre a todo rato, que vive con sed a todo rato y que vive orinando permanentemente grandes volúmenes de orina. Esto, la polifagia, polidipsia y poliuria, es la triada que le hace a uno sospechar una diabetes mellitus. El peso del paciente puede ser normal o puede haber pérdida de peso a pesar de una mayor ingesta por la falta de insulina. Recuerden que la insulina es una hormona trófica, es una hormona que favorece crecimiento muscular y favorece mantener un peso adecuado. Cuando a la persona le falta insulina puede perder peso, cuando hay una carencia exacta de insulina, pese a su mayor ingesta. Son personas entonces delgadas, gente joven, gente delgada. El componente hereditario en gemelos idénticos, hay un 50% de concordancia en gemelos idénticos, pero de personas que tengan diabetes tipo 1, para que se herede esta diabetes tipo 1 en sus hijos o en sus nietos, esta es no la presencia realmente, no es heredofamiliar específicamente, no tiene alto componente heredofamiliar como la que vamos a ver como la diabetes tipo 2. ¿Qué se ven en los islotes de Langerhans? Una disminución en el número y el tamaño de las células beta y los islotes están atrofiados. ¿Qué se está haciendo actualmente en la investigación mundial? En la investigación mundial se está intentando, a partir de las células madre pluripotenciales, crear células beta que puedan potencialmente ser colocadas en el tejido pancreático para hacer trasplante de células beta. Entonces, la tarea del día de hoy es que van a buscar qué avances hay en el mundo con respecto a la generación de células beta a partir de células madre pluripotenciales y qué avance ha ocurrido con respecto a esto, a crear un páncreas artificial a partir de células beta. Muy bien. La diabetes tipo 2 ocurre después de los 40 años. Este paciente, por lo general, es un paciente que no tiene anticuerpos contra las células beta. El problema que tiene es un problema en la liberación de insulina que tiene en sus células beta en el páncreas o una resistencia periférica a su acción porque los receptores periféricos para la insulina no están funcionando. Los niveles séricos de insulina en este paciente pueden estar disminuidos o incluso pueden estar normales, porque si el paciente tiene predominantemente un daño de sus receptores periféricos, pues tendrá insulina plasmática en su circulando, pero que no está funcionando. El 80% de las personas que tienen diabetes tipo 2, que ocurre después de los 40 años, son obesas. Y el 90-100% hay una concordancia en gemelos idénticos, pero hay una predisposición a heredar esta diabetes, sobre todo de abuelos a nietos, a la segunda generación. O sea, las personas que tengan antecedentes familiares de abuelos diabéticos tienen alto riesgo de que tengan la posibilidad de, en el transcurso de su vida, desarrollar diabetes mellitus. Con respecto a las células beta, el número de células beta está normal, algunas veces ligeramente disminuido, pero son normales en cuanto a número. Pero las células beta tienen esta sustancia, amilina, que está rodeando las células y que obviamente es un componente que está bloqueando o que está disminuyendo la capacidad secretoria de estas células. Muy bien, entonces hasta aquí hemos hecho una revisión del páncreas endocrino. Les agradezco que revisen en detalle, que lean su libro de fisiología y que estén preparados para el taller que les voy a liberar, en el cual ustedes tendrán que responder una serie de preguntas y de problemas clínicos basado en lo que hemos revisado y en sus lecturas. Muchas gracias. Jorge. Jorge. Terminamos, Jorge.
Jorge, Jorge. 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 Miguel, ¿has visto a Jorge? ¿Será que está en el otro auditorio? Le pegas una medita y le dices que venga, que ya terminé. Hace rato terminé. ¿Cómo hacemos ahí para cortar ese pedazo, Jorge? Porque hace rato te terminé y voy para la última. La última es más cortica, es como media hora.